Resulta que la niña de los ojos del Señor, Israel, ¿verdad?, fue escogida por Dios, pero Dios la puso en desobediencia para que los gentiles alcanzaran misericordia de Dios, que eran los primeros desobedientes. ¿Ves? Así que los gentiles alcanzaron misericordia de Dios y fueron renovados para devolverse al Señor. Así que nosotros no dejamos nuestra vida pasada y empezamos a devolvernos otra vez al Señor y a conocer del Señor y a estar pendiente de las cosas del Señor. Pero Israel, cuando entren todos los gentiles, entonces Israel también entra juntamente con los gentiles. Todos nuestros hermanos judíos que creen en la resurrección del Cristo viviente, del Dios viviente, el cual es Jesucristo. ¿Ven? Así que, ¿dónde estamos? En Romanos capítulo 11, en el versículo, vamos por el 31, ¿verdad? Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos, ¿a cuántos? A todos. En desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que hoy levantamos la bandera, señal de los pueblos, como está escrito en Jeremías capítulo 4, versículos 5 al 7. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. Judá, la Jerusalén actual. Jerusalén, nosotros, la Jerusalén de arriba, la celestial. Eso está en Gálatas capítulo 4, versículos 25 y 26. Habla de las dos Jerusalenes. La actual, que está en Siria, y la celestial, que está desde Maracaibo, Venezuela, tierra del sol amada. Desde Maracaibo. Aquí en Maracaibo sale la luz a las naciones. Como lo dijo también el profeta Benjamín Solari Parra Vicini en el año de 1978, creo que fue. Abba Padre. Así que Jeremías 4, 5 al 7. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. De aquí del norte va todo eso. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Empiece a llegar a todo oído y la gente empiece a entender, porque Dios le abre el corazón para que comprendan su labor, su gracia, su libertad. Entonces la gente va a salir espavorida de esos sitios, porque van a entender que no están en el Dios de Israel. Aunque creen estar con Él, no lo están. Pues el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es un Dios celoso. Un Dios que no le gusta que lo adoren por medio de imágenes.
un Dios que no le gusta que estén adorando al diablo y a los demonios juntamente con él. No, 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 no. O eres chicha o limonada, como se dice. ¿Ves? Tú no puedes estar como la sola. Tú tienes cuál es tu fe. ¿Ves? Jeremías capítulo 4, 21 y 22. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? Dice el Señor. He de oír sonido de trompeta. ¿Hasta cuándo? Porque mi pueblo es desobediente. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Por eso, como dice Jeremías 31, 21, establécete señales. Los judíos piden señales. Los gentiles buscan sabiduría. Establécete señales, ponte manos altos. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuélvete a estas tus ciudades. Abba Padre lo recibe. Alcemos la bandera y el pendón a los pueblos. A los lugares del norte está el monte de Sión, donde con buen soporte entraste en la bendición. Entrando por la calzada, se alza pendón a los pueblos. En la iglesia prosperada se levanta, es el renuevo. Pueblo del Dios bendito, el que los dirige es Cristo. Están de lo más bonito, sus pastores, Jesucristo. Son luz para las naciones. En su corazón está Dios. Le alaban con canciones e imitando su gran voz. Alza pendón a los pueblos, levanta bien la bandera, porque ya llegó el renuevo con bandera de primera. Abba Padre.